estamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:49. Las 8:49. Qué finos, Claudias. Vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía en este 15 de octubre del año 2024. Miren, el tema obligatorio. Ustedes saben que los martes siempre hablamos de la semanal, los temas que se dan ahí, que son parte de la agenda del día. Y entre todo lo que se habló ahí, se le preguntó al presidente, una de las preguntas que se le hizo al presidente era con respecto al tema del barrilito, porque aquí nos están hablando de los impuestos, de la necesidad de la reforma. Todos entendemos la necesidad, es algo que está ahí desde hace 12 años, porque es desde el 2012 que lo contempla el pacto fiscal. Y al presidente, un periodista le preguntó sobre el tema del barrilito. Y el presidente dijo, bueno, si yo fuera senador, yo lo elimino, yo no lo acepto. Y puso el caso de Faride, que no lo aceptó. Claro, la sociedad tuvo que presionarla. La sociedad tuvo que presionarla para que ella cumpliera su palabra. Pero yo le quiero recordar al presidente que usted tiene mayoría en ambas cámaras. Y que si usted, como principal líder de ese partido, dispone que se elimine el barrilito, se va a hacer, como se dispuso que se hiciera la modificación a la Constitución que usted propuso. Si usted le baja esa línea a sus congresistas, que son mayoría, eso pasa y se hace, porque ¿qué es lo que pasa? La gente está pidiendo ver un sacrificio del otro lado. O sea, no es que solo nos graben a nosotros, que nos carguen a nosotros. La gente quiere ver ese sacrificio del lado del gobierno, del lado de los legisladores. Y ahí, si eso se propone, ustedes van a ver el giro que da el debate. Si eso se propone de eliminar el barrilito, el cofrecito en la Cámara de Diputados. Entonces, esa fue la respuesta del presidente en ese sentido que le hizo un periodista. Siguiendo con la semanal, más temprano debatíamos aquí el tema de los nuevos uniformes anunciados por la policía. Muy chulo, muy bonito. Uno pudiera estar de acuerdo o no. Es verdad lo que decía Elvin, tenemos unos uniformes ahí desde cuando Trujillo, un gris horrible. O sea, el color gris para mí significa pobreza, tristeza. Yo estoy de acuerdo con que se cambie. Ahora, el timing, el tiempo. O sea, tú hace una semana me presentaste una reforma porque no hay dinero, me quieres cargar como ciudadano porque no hay dinero y hay cosas que hacer, y vienes y presentas un proyecto de cambiar los uniformes. O sea, no es el momento, o sea, esa no es la prioridad. O sea, hay que establecer prioridades claras y eso evidencia que el gobierno no tiene una planificación de nada. O sea, este no es el momento para usted presentar un nuevo uniforme de la policía, que sabemos que eso es una búsqueda, que se va a licitar, que se van a comprar nuevos uniformes, que se va a gastar mucho dinero. Entonces hay que priorizar. Esa es la prioridad. No es la prioridad porque tenemos otros problemas. Estamos en medio de una discusión de una reforma fiscal que viene a cargar a la población. Entonces no es el momento de querer presentar y hacer el anuncio de que la policía se va a mudar. Todo eso implica gastos que se supone que no hay dinero. Se supone que no tenemos los recursos para estar gastando en eso. Eso no es urgente. O sea, lo urgente, eso no es lo urgente. Es importante, sí, pero no es lo urgente. Eso puede esperar. O sea, vamos por paso. Vamos a discutir una cosa y luego otra. Luego lo presentamos, sí, se está trabajando en la reforma, estamos avanzando, es de a poco, qué bueno. Pero eso ahora mismo no es urgente y prioritario. Y por otro lado, y finalmente aquí me voy a detener con lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, que se aprobó en segunda lectura la reforma a la Constitución, violando la misma Constitución, porque hay que recordarle a este país que la Constitución del 2010, que fue una de las más consensuadas, usted puede estar de acuerdo o no, pero ahí todo el mundo participó mucha gente, los sectores de la sociedad. Esa Constitución establecía el referéndum para todas las modificaciones constitucionales subsiguientes, y evidentemente esa no podía tener un referéndum porque ahí fue que se introdujo el tema del referéndum. El presidente Danilo Medina en el 2015 puso un transitorio para violar esa disposición de la Constitución que llamaba al referéndum. Y ahora el presidente Abinader hizo lo mismo.
O sea, es igual que el presidente Danilo Medina, está violando la misma Constitución para modificar la Constitución. Y esto es un mal señal, porque bueno, cuando usted ve, cuando sale una película, usted ve el tráiler, o sea, lo que viene. Entonces, en estos 2 meses que cumple mañana esta administración, este segundo mandato del presidente, ya estamos viendo los tráilers, lo que viene. O sea, este es el tráiler, esto es lo que viene en los próximos 4 años. El presidente dijo que no iba a usar su mayoría, le está usando de manera aplastante. Está violando la Constitución porque no se hizo un referéndum para conocer la reforma constitucional. No se hicieron vistas públicas, o sea, no se le dio participación al pueblo. Pero además se convocaron sectores para que dieran su parecer, como el caso de la Junta Central Electoral, para no hacerle caso. O sea, le metieron una presión a la Junta porque en un momento no pudieron ir. Cuando fueron o mandaron sus representantes la semana siguiente, que dieron su punto de vista, al final no le hicieron caso. Entonces, ¿para qué tú me haces perder el tiempo, hacerte un informe, evaluar un tema, para ni siquiera hacerle caso? Entonces, no se le dio participación al colectivo, no se hizo el referéndum, no se hicieron vistas públicas, y a los actores que fueron ahí a plantear su posición, no se les hizo caso, simplemente se les puso a perder su tiempo, que eso es un irrespeto. Se les puso a perder su tiempo. O sea, lo que va a pasar aquí en las elecciones, yo no sé, o sea, eso es en el 32, porque no es en el 28, es en el 32 que se van a unificar esas elecciones. Y el país, ojalá, como son 8 años, ojalá que de aquí a allá hayamos avanzado con el tema de la modernización de nuestro sistema electoral. Pero la verdad es que todo lo que pasó en el Congreso con esa nueva Constitución, que ya ayer se leyó en segunda lectura, que el periódico S&N hizo un reportaje que me parece interesante porque, para los que no lo saben, en el salón de asamblea no hay voto electrónico. Entonces hay unas paletas, el voto es manual y habían personas contando. Entonces, en las diferentes votaciones que se hizo hay números contradictorios. Por ejemplo, votaron en el artículo 270, votaron 192, pero habían 193 presentes. O sea, un desorden que de verdad a mí me llamó la atención. O sea, yo creo que también será una oportunidad importante para modernizar el salón de asamblea, para que se pueda hacer una votación electrónica, porque cuando usted se pone a contar las asistencias y los votos, hay una diferencia. Entre los que asistieron, a veces hay votos en que asistieron menos de los que votaron. Asistieron 192 y votaron 193, por citar uno de los casos. Entonces, de verdad, que a mí me apena mucho lo que ha pasado con la reforma a la Constitución, violando la misma Constitución. Y esto, señores, debilita nuestra institucionalidad. La gente lo está minimizando, pero no podemos minimizar lo que pasó con la Constitución. Se reformó sin una necesidad de importancia. Pasó lo mismo que en el 15, que Danilo la reformó para su necesidad de él reelegirse, y lo mismo que cuando Hipólito, que yo creo que esa fue la más rápida de la historia, que la reformó para él reelegirse, y ahora se reformó para unos cambios que no eran necesarios ni importantes. Con el tema del procurador, que yo creo que fue un error y que se le hizo la observación, que no lo hace independiente nada, porque usted poner un procurador 2 años como una prueba, a ver, entonces ese procurador va a tener que actuar ahí más o menos para ver si lo ratifican 2 años más. Yo creo que todo lo contrario, eso le resta independencia. O sea, 2 años y en 2 años te ratificamos si tú actúas de acuerdo a lo que esperamos o no. Yo creo que eso todo lo contrario le quita independencia, pero me preocupa que ese es como un adelanto de lo que vamos a ver en los próximos 3 años, 4 años en el Congreso, porque van a usar su mayoría, dijo que no lo iba a usar, pero van a usar su mayoría de manera aplastante sin siquiera escuchar el consenso y dar participación a la sociedad. Ya se anunció que con la reforma sí se le va a dar participación, qué bueno, pero esto hay que hacerlo con todo lo que llegue al Congreso. Con la reforma de la Constitución, que ya pasó, ya no se hicieron las vistas públicas, pero con el Código de Trabajo tenemos que invitar a vistas públicas, y con la reforma fiscal, que ya se anunciaron que las vistas públicas inician el próximo jueves. Isidro.